Buenos días, profe. Buenos días, bien, bien. Buen día. Bueno, Buenos hoy días. vamos a tener ya nuestra última charla. Básicamente para el último he dejado este tema, porque es el tema más misceláneo que tomamos en el grupo para investigar. Es un tema relativamente nuevo, que personalmente me causa mucha satisfacción. Eh, y este trabajo, ya les voy a comentar de qué se trata, recae mucho en mi estudiante de doctorado, la señorita Michelle Vizcaíno, que aparte también es candidata a doctora. Es un tema nuevo que tiene que ver con el diagnóstico de enfermedades, utilizando herramientas de inteligencia artificial, de probabilidad, del manejo de sensores sobre todo. Entonces, este trabajo es básicamente eh, el fruto de muchos años de investigación en otras áreas. ¿Mm? Lo comencé cerca del 2015, más o menos, eh, con algunas pruebas bastante simples, y fui consolidando la idea hasta que, gratamente, en el 2018 se incorpora Michelle a trabajar en mi grupo, hizo en esta temática, ¿sí? Hasta la fecha, Michelle, yo no les quiero contar específicamente de qué se trata, quiero que sea más una sorpresa. Y Michelle ya tiene una publicación en revista Q1, eh, y tiene también una solicitud de patente internacional. Ahora está trabajando en su otra publicación. Y tiene también una publicación en una conferencia internacional de prestigio, de mucho prestigio de hecho, en el área de bioingeniería. Y Michelle, luego te voy a pedir también que sigas trabajando en ello porque necesitas sacar otras publicaciones en conferencia también. Eh, Muy bien. el trabajo este que está haciendo Michelle no es sencillo. Eh, Hoy contamos con algunos memoristas y pseudotesistas, digamos, trabajando en esta área. Lo que sí hemos tenido un apoyo muy fuerte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es un apoyo por default, me gusta llamarlo a mí de esa manera, porque cuando llegamos con la idea, eh, fue bien claro, o sea, cuando conversamos de esto fuimos bien claros, este trabajo lo vamos a hacer, ya sea con ustedes o con otros, ¿sí? Gratamente, el Hospital Clínico se mostró bien predispuesto y sobre todo lo que es para mí más importante, de mente abierta, para esta nueva tecnología que con Michelle estamos desarrollando. La idea es siempre que esta área que hemos creado dentro del grupo crezca. Entonces, por eso también invitarlos a aquellos que quieran participar en la construcción de esta área, es más que bienvenido. Yo los dejo entonces con Michelle. Michelle tiene la presentación preparada. No les quiero hablar exactamente del tema porque quiero que sea una sorpresa. Para mí es un tema que me causa mucha satisfacción y aparte el año pasado, o el 2018, no recuerdo, ganamos el premio a la mejor innovación nacional con este trabajo. Así que Michelle, te lo dejo en tus manos. Para quien no la conoce, Michelle, insisto, bueno, es ingeniera electrónica. ¿Cuál es el título específico, Michelle, que da la Politécnica? En Ingeniería en Electrónica y Control. Ya, ingeniera en electrónica y control. Eh, es súper joven, ¿sí? Me gusta siempre resaltar esto porque cada vez me llegan estudiantes de doctorado que son más jóvenes y más brillantes. Y es candidata a doctor. En teoría, el próximo año se convierte en su último año de doctorado y por lo tanto debes estar ya defendiendo su tesis. Michelle, queda todo en tus manos. Te dejo hablar. Mm, Ojo, muy- Michelle. Esta clase es Sí, grabada y esta presentación luego se sube al aula. ya. O sea, Muchas video de la gracias. presentación. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Michelle Vizcaíno y les voy a compartir ahora la pantalla para que podamos ver la presentación. Bien, si todos lo pueden ver. Entonces, el día de hoy les voy a presentar los trabajos que hemos venido desarrollando en el marco del programa de doctorado. En realidad, nosotros estamos bajo este gran paraguas que es la inteligencia artificial en la medicina y en particular hemos estado desarrollando sistemas de asistencia en el diagnóstico y la detección de enfermedades.
y obviamente utilizando modelos que se basan en técnicas de aprendizaje de máquinas o machine learning o el aprendizaje profundo o deep learning. Bien, entonces para entrar en contexto debo mencionarles que actualmente existen dos evoluciones tecnológicas que se encuentran coincidiendo y pueden mejorar las tareas que involucran funciones cognitivas del ser humano, como por ejemplo el razonamiento, la autocorrección y el aprendizaje. Es decir que por un lado tenemos las tecnologías de la información y la comunicación que han permitido la simplificación y optimización de tener datos, una gran cantidad de datos en forma digital. Y es por eso un ejemplo de ellos, por ejemplo, es que ahora tenemos capacidades en los servidores que pueden almacenar una gran cantidad de información y de hecho existen sensores que pueden estar recolectando data de manera continua 24/7 y el almacenamiento de esta información no se vuelve tan compleja. Y por otro lado tenemos a la inteligencia artificial, que en realidad es una herramienta poderosa que a través de modelos o algoritmos permiten transformar justamente esta gran cantidad de información en un formato más simple o de fácil interpretación para la máquina. ¿Y qué obtenemos de esto? Justamente tener esta gran cantidad de información, procesarla y de alguna forma aprender de esta información para poder generar mejores predicciones. Y bajo esta premisa, compañías muy conocidas a nivel mundial como Google, Waze, Amazon, se han beneficiado justamente de todos estos beneficios, porque ellos tienen la capacidad de estar recolectando data todos los días, una gran cantidad de información, y después de procesar estos datos utilizando modelos de aprendizaje, pueden mejorar sus productos y servicios. Por ejemplo, Waze utiliza la información de varios conductores que siguen una misma ruta, utiliza esa información, aprende de esas decisiones y a futuro genera rutas más óptimas, o rutas óptimas, perdón. Entonces, algo parecido hace Google con las búsquedas y Amazon con las preferencias de sus clientes para recomendarnos productos en base a nuestras búsquedas previas. Entonces, esta idea y esta premisa nos abre paso a que es posible utilizar todo esto también en otros campos. Y, por ejemplo, en el caso de la medicina, la digitalización de los datos han venido de la mano con la implementación de los sistemas electrónicos de registros de salud, que son, en realidad, son bases de datos gigantes en donde se encuentran digitalizados los datos del paciente, como la edad, el sexo, el género, etcétera. Y también contienen otro tipo de información, como por ejemplo diagnósticos anteriores, tratamientos anteriores, imágenes de los resultados de los exámenes de laboratorio y demás. Entonces, es por eso que hablamos y nos introducimos justamente en esta área de la inteligencia artificial aplicado en la medicina. Y de acuerdo al estado o al análisis del estado del arte, nos podemos observamos que existen tres grandes áreas importantes en donde ha habido mayor contribución por parte de la comunidad científica. La detección temprana y el diagnóstico, la selección de tratamientos y la evaluación de los pronósticos. Aquí estoy mostrando algunos ejemplos que me parecieron interesantes poderlos analizar, poderlos presentar también para que ustedes puedan entender un poco de qué se trata todo esto de la inteligencia artificial en la medicina. Por ejemplo, en la primera área, que es la detección temprana y el diagnóstico, aquí se observa que existen muchas aplicaciones que utilizan o se basan en modelos de inteligencia artificial para sobre todo detectar anomalías o dar una segunda opinión en forma de diagnóstico al médico. Y por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos. La detección de nódulos pulmonares utilizando un modelo basado en redes neuronales convolucionales sobre imágenes de tomografía computarizada. Este modelo alcanzó una precisión de 78%. Y también se han desarrollado otros modelos para el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. En este caso, el modelo que se planteó en este trabajo alcanzó una precisión del 97%. En la selección de tratamientos, por ejemplo, se pueden desarrollar, y de hecho lo han hecho, modelos basados en aprendizaje de máquinas para poder agrupar pacientes que presentan características similares e identificar dentro de este grupo de pacientes el tratamiento óptimo a seguir para enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades por depresión crónica.
Y también tenemos la evaluación de pronósticos. Este caso en particular, o este ejemplo en particular, es súper relevante porque aquí se logró establecer un modelo basado en redes neuronales para poder predecir hasta 3 meses de tratamiento de una persona que sufrió un accidente cerebrovascular. Y este modelo utiliza los datos de la persona al analizar justamente las 48 horas posteriores a que la persona sufrió el accidente. Es decir, toma los datos que se analizan de la persona durante 48 horas después de sufrir el accidente y esos datos le sirven al modelo para predecir hasta 3 meses de tratamiento. En realidad, a mí me parece que es un gran ejemplo de cómo el potencial de la inteligencia artificial en la medicina. Y bueno, con todos estos ejemplos, en realidad nos permiten plantear la posibilidad de tener un sistema de salud inteligente, el cual se encuentra iterando entre 3 pasos importantes, entre 3 grandes áreas. Primero, el conocimiento digital de los datos médicos. Cierta parte ya existe, o sea, existen, como les mencionaba, a través de la integración de los sistemas electrónicos de registro de salud, en donde ya están los datos de los pacientes, los diagnósticos, tratamientos anteriores. Entonces, utilizar estos datos que ya están de manera digital y procesarlos a través de modelos utilizando aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo para generar justamente este tipo de herramientas o este tipo de aplicaciones que les acabo de mencionar. Sistemas de asistencia para el diagnóstico, sistemas de asistencia en la detección, selección de tratamientos y demás. Y para que estos resultados puedan ser interpretados o puedan ser utilizados por los médicos, porque a la final, como está estructurado el flujo de trabajo médico, el médico es el que toma la decisión clínica final. Pero estas herramientas pudieran darle al médico una segunda opinión, pudieran apoyar estas tareas de diagnóstico, estas tareas de detección para mejorar justamente los servicios de salud, para mejorar o disminuir los errores cometidos durante el flujo de trabajo médico. Y estos mismos resultados que salen o que resultan de apoyarse en los modelos basados en inteligencia artificial se puedan realimentar nuevamente el sistema para que el sistema siga funcionando iterativamente y vaya mejorando conforme en cada interacción médico-paciente, porque a la final sabemos que por ejemplo, al menos los modelos basados en aprendizaje profundo, entre más data tenemos, entre más conocimiento podemos aportar a la red, entonces la red va adquiriendo mejores resultados, va obteniendo un mejor performance. Bien, entonces en particular, para poder introducirnos en las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina, es importante conocer qué tipos de datos médicos con los cuales podríamos trabajar. Y en este sentido tenemos que existen o que se pueden clasificar de manera muy general en datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son todos aquellos datos, por ejemplo, imágenes, que a la final es un arreglo de matrices o resultados de laboratorios numéricos que puedan ser procesados. Y los datos no estructurados son todos aquellos, por ejemplo, que contienen largas porciones de texto narrativo, como por ejemplo un tratamiento o ciertos tipos de diagnóstico, en donde, claro, tenemos largas porciones de texto. Entonces, dependiendo del tipo de datos con el que se va a afrontar o con los que se van a trabajar, va a depender mucho la selección de los diferentes modelos o algoritmos de inteligencia artificial. Y en el estado del arte se ve que, por ejemplo, para los datos estructurados no es restrictivo, pero sí de manera general se emplean modelos de aprendizaje de máquinas o aprendizaje profundo para trabajar con datos estructurados. Mientras que para los otros tipos de datos, por ejemplo, utilizan el procesamiento natural del lenguaje. Bien, entonces ahora que tenemos claro que, mejor dicho, nosotros nos involucramos en el trabajo de datos estructurados y para ello hemos decidido acotar un poco este gran mundo de la inteligencia artificial e irnos por plantear modelos que utilizan aprendizaje de máquinas o aprendizaje profundo. Y a través de combinar ambas cosas, poder
presentar o poder implementar sistemas de diagnóstico, perdón, sistemas de asistencia por computadora para el diagnóstico y para la detección. Eso es lo que nosotros queremos implementar y es en donde hemos estado trabajando mayormente. Los sistemas de asistencia por computadora para la detección buscan encontrar en los datos de entrada, ya podrían ser, por ejemplo, una imagen, regiones en donde existan datos anómalos o partes de la imagen, porciones de la imagen en donde puede existir alguna anomalía que pueda advertir al profesional de la salud de la presencia justamente de esa región anómala. Y por otro lado, los sistemas de asistencia por computadora para el diagnóstico lo que buscan es proveer de una segunda opinión objetiva al médico, para que el médico basado o apoyado en esta segunda opinión pueda generar una evaluación de determinada enfermedad, ¿ya? Y bien, respecto a esos dos grandes sistemas, quiero comentarles nada más que ya existen algunos buenos ejemplos que se han implementado recientemente. Por ejemplo, estos tres que yo estoy acá mostrando. Estos tres de aquí, por ejemplo, han sido aprobados por la FDA, al menos de este de acá. Tengo conocimiento que fue aprobado el año anterior por la FDA. La FDA es este organismo que regula todo lo que tiene que ver con alimentación y medicina en los Estados Unidos. Es un tipo de certificación que de hecho también se utiliza o sirve como base para Sudamérica. Entonces, existen ya algunos sistemas que justamente han sido implementados exitosamente y están basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, el QuantX. Este es un sistema de asistencia para la detección de anomalías mamarias. Entonces, por ejemplo, un radiólogo utiliza este sistema para detectar, para apoyarse y poder detectar anomalías mamarias en imágenes de rayos X. El HealthEdge, por ejemplo, es un software que ayuda o le asiste al profesional de la salud en la detección de hallazgos sugestivos de hemorragia intracraneal. Entonces, este software que también utiliza detrás una red neuronal, está monitoreando continuamente al paciente y si él pudiera detectar que existe la posibilidad de una hemorragia intracraneal, entonces notifica a la estación de trabajo de esta posibilidad y, bueno, el profesional de la salud lo revisa. Y finalmente el IDXDR, que es el primer dispositivo que está aprobado por la FDA y que sirve para hacer diagnóstico de la retinopatía diabética, que es una enfermedad de los ojos en pacientes que sufren de diabetes. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, el IDXDR no necesita de la validación clínica, es decir, puede establecer un diagnóstico sin tener que detrás o la validación clínica de un médico. Entonces, este es de hecho el primero en su tipo que fue aprobado por la FDA. Bien, entonces en ese sentido y habiendo enmarcado ya todo el contexto que viene detrás de esto, nosotros hemos desarrollado algunos trabajos y lo venimos haciendo. El primero, por ejemplo, desarrollamos un sistema de asistencia por computadora para la detección automática de pólipos. Los dos siguientes trabajos están orientados al desarrollo y la propuesta de un sistema de asistencia en el diagnóstico de enfermedades del oído medio y externo. En particular, el segundo se abordó con un enfoque utilizando técnicas convencionales de Machine Learning. Y en el segundo estamos utilizando ya técnicas de aprendizaje profundo, las redes neuronales convolucionales. En realidad es una propuesta híbrida que combina redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes. Y bueno, al finalizar, simplemente quisiera comentarles un trabajo tangencial que también he desarrollado con algunos de mis compañeros del grupo de investigación, que es un sistema de asistencia en la conducción que recibe como datos de entrada parámetros cognitivos del ser humano y también información del estilo de conducción. Todo esto bajo un esquema FUSI. Bien, empecemos por el primero, la detección automática de pólipos. ¿Qué es lo que motiva este trabajo? El cáncer colorectal es uno de los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial. Y este cáncer justamente puede ocurrir o se da paso a partir de
lesiones de tejido adenomatosos denominados pólipos. Por lo tanto, la detección temprana de estas lesiones llamadas pólipos es esencial para poder ingresar o poder dar un tratamiento adecuado a los pacientes que pudieran verse afectados por este cáncer. Además, existen otras cosas importantes que hay que resaltar. Por ejemplo, yo acá les estoy mostrando imágenes. Estas 4 de la izquierda corresponden a imágenes de las paredes del colon. Y claro, en estas imágenes, por ejemplo, visualmente no se observa ninguna lesión. No, en estas imágenes correspondería a la clase de que no existen pólipos. Mientras que estas otras de acá están resaltadas o encerradas las lesiones denominadas pólipos en círculos azules. Pero aquí es algo, en realidad es algo que hay que resaltar. Estas imágenes son un poco ideales y lo conversábamos en su momento con un especialista porque él me mencionaba, claro, estas imágenes están súper nítidas y visualmente no hay ningún problema de oclusión ni tampoco se puede, o sea, está todo súper limpio y se observa todo en realidad. Pero eso no pasa en la vida real, porque un especialista se topa con pacientes que justamente presentan mucosidades o presentan ciertas partículas que no le permiten al médico que está realizando la examinación determinar o poder encontrar si es que el paciente tiene o no tiene pólipos. Entonces, se ve la necesidad de introducir una herramienta que apoye esta tarea, que le apoye en la tarea de la detección de pólipos al especialista o al médico que está realizando la examinación. Porque justamente la máquina va a poder observar cosas que el médico no ve. Y en ese sentido, puede ayudar a que justamente se haga un diagnóstico temprano, una detección correcta a tiempo y poder evitar consecuencias devastadoras como el hecho de que el paciente no haya sido detectado con pólipos y bueno, después a futuro pueda generarse cáncer colorectal. En este sentido propusimos este esquema. Este esquema en realidad utiliza técnicas convencionales del aprendizaje automático, es decir, entrenamos varios clasificadores, la máquina de vectores de soporte, los vecinos más cercanos, árboles de decisión, random forest. Entrenamos y comparamos para poder determinar cuál de estos clasificadores se ajusta mejor a nuestra aplicación, a nuestros datos en realidad. Bien, pero como nosotros sabemos, cuando vamos a aplicar o cuando vamos a utilizar este tipo de clasificadores, necesitamos una etapa anterior que en realidad viene a ser muy determinante a la hora de evaluar el desempeño del modelo, que es la etapa de extracción de características. Esta etapa es fundamental porque nosotros debemos proveerle al clasificador las características de tal manera que el clasificador pueda discriminar entre una clase y otra. Entonces, además aquí juega otro papel importante la dimensionalidad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con imágenes y tenemos un vector de características de muy alta dimensionalidad, posiblemente estos algoritmos no puedan ser implementados en tiempo real y bueno, nos quedamos un tanto atrás de lo que queremos lograr, ¿no? Que es una herramienta que le asista en tiempo real al médico. Entonces, es súper importante la etapa de extracción de características. Y aquí se pueden presentar algunas opciones. Podemos tener descriptores locales de textura, descriptores de color, de forma también. Existe una infinidad de algoritmos que podríamos utilizar, pero debemos diseñar de tal forma este extractor que nos permita encontrar las características más discriminativas entre cada clase. Bien, entonces para esta propuesta nosotros utilizamos imágenes fijas de color y lo que hicimos fue seleccionar 1132 imágenes extraídas de videos de colonoscopía provenientes de 3 bases de datos públicas distintas. Y claro, utilizamos el 70% para lo que es la etapa de entrenamiento de los modelos y el restante 30% para una etapa de validación en donde se producen los resultados finales del modelo o del esquema en sí que estamos proponiendo. Al final, como ustedes pueden ver, es un enfoque binario en donde dependiendo de la entrada yo determino, o el clasificador, perdón, determina si la imagen contiene pólipos o no.
Bien, entonces como les mencionaba, la etapa de extracción de características es fundamental. En este caso nosotros implementamos un descriptor local de textura. A la final, al momento de decir que estamos implementando descriptores locales de textura, estamos en realidad diciendo que vamos a analizar todas las características como los bordes, por ejemplo, o las regiones planas que contiene la imagen y poder determinar si a partir de esos patrones es posible clasificar la imagen entre una clase u otra. Entonces, en este sentido, tenemos una imagen en escala de grises. Si bien es cierto, en el esquema anterior nosotros teníamos una imagen en color RGB, lo que hacemos es simplemente convertirla a escala de grises y a partir de esa imagen vamos a pasar por diferentes etapas hasta encontrar su vector de características. En este caso es un mapa de patrones locales, que claro, al final se convierte simplemente en un vector de características que después servirá para entrenar los modelos y en su momento para clasificar la imagen al momento de ya implementar el sistema. Entonces, de manera general, este método lo que propone es encontrar una relación entre píxeles de una vecindad cercana. Es decir, yo necesito establecer, dado una imagen de dimensiones M1 por M2, establezco, aquí llamo píxeles centrales y establezco sus píxeles vecinos. Entonces, considerando que el sistema de coordenadas se fija en la esquina superior de la imagen, izquierda, esquina superior izquierda, voy a determinar los píxeles centrales de toda la imagen y también sus n píxeles vecinos. El método lo que propone o lo que nos indica es que el píxel central son todos aquellos píxeles de la imagen siempre que se puedan determinar para ese píxel central sus n píxeles vecinos. Es decir, que, por ejemplo, los píxeles de los bordes se quedan fuera, porque en este caso no podríamos determinar sus n píxeles vecinos. Una vez que hayamos registrado o tomado todos los valores de píxel central, sus n píxeles vecinos y sus valores de intensidad, pasamos a la descomposición de wavelet. Es decir, aquí vamos a aplicar la transformación de wavelet y en este caso utilizamos la HART para poder encontrar en realidad los coeficientes de aproximación y los coeficientes de detalle, que no es otra cosa más que, por ejemplo, en el caso de los coeficientes de aproximación, es poder encontrar todas esas frecuencias bajas que están describiendo las áreas planas, mientras que los coeficientes de detalle, que vienen a representar las altas frecuencias, en donde, claro, se observan los detalles en los bordes a diferentes frecuencias. Entonces, una vez que hacemos esta transformación a través de una relación sigmoide, pasamos a convertir cada uno de estos coeficientes en un patrón binario, descartando así aquellas zonas que no son de nuestro interés o que no pudieran representar las características más fuertes para poder describir la imagen. En ese sentido, utilizamos una función sigmoide para descartar, como les comento, estos píxeles que no son de interés y en realidad dejar la imagen como un patrón binario, entre ceros y unos, destacando las zonas más importantes y dejando detrás lo que no interesa. Al final, lo que hacemos es construir un mapa con cada uno de estos coeficientes y poder determinar un vector de características del orden 2 a la n-1. N viene a ser el número de vecinos de píxeles en la vecindad que yo voy a considerar, y esto es muy importante porque, por ejemplo, la dimensionalidad del vector de características depende directamente de la selección de este parámetro N. Entonces, claro, N y R se establecen como parámetros de diseño. R es el radio al cual yo voy a escoger estos píxeles. Y en este caso particular de la implementación, se encontró que N es igual a 4 y R es 1. Y en ese sentido, obtuvimos un vector de características que representa justamente esta imagen. Y la dimensionalidad de ese vector de características es 15. Y esto también es importante porque
al tener en realidad una baja dimensionalidad en el vector de características, me permite disminuir los costos computacionales a la hora de entrenar y a la hora de inferir resultados con los clasificadores. Es súper importante porque en el caso de tener una dimensionalidad más alta, muy probablemente estos clasificadores como la máquina de vectores de soporte o árboles de decisión no funcionarían tan bien y tal vez tendríamos que migrar a modelos más complejos como las redes neuronales convolucionales que trabajan con vectores de dimensionalidad mucho más alta. Y tenemos la clasificación, la etapa de clasificación, como les había comentado, lo que hicimos fue entrenar diferentes modelos para poder comparar y ver cuál de todos se ajusta mejor a nuestros datos. En estas imágenes de acá estoy mostrando simplemente por motivos de visualización, por ejemplo aquí los puntos verdes corresponden a las imágenes que contienen pólipos. Y claro, les estoy graficando aquí con solamente 3 características. Recuerden que en el slide anterior les mostré que a la final de toda la etapa de extracción de características yo obtengo un vector de 15, de dimensión 15. Pero lo que hice fue aplicar PSA y adquirir las 3 características de mayor varianza para poder graficar y para poder observar el límite de decisión de cada uno de los clasificadores. Y en ese sentido también es importante observar aquí que la etapa de extracción de características me permite justamente adquirir, valga la redundancia, las características de manera de que las clases puedan ser separables, o sea, que efectivamente el clasificador pueda determinar, dependiendo del vector de características, a qué clase corresponde. Bien, entonces los resultados que arrojó este esquema fue que la máquina de vectores de soporte, o SVM, es el que obtiene mejores resultados en comparación a los otros 3 métodos de clasificación. Y bueno, para poder evaluar el desempeño, calculamos estas métricas de precisión, sensibilidad, especificidad, la tasa de falsos positivos. Y también aprovechamos de calcular los tiempos de respuesta, aunque bueno, esto también depende mucho de el hardware en el cual estamos corriendo los algoritmos. Bien, entonces aquí simplemente mostrarles que es importante cuando estamos hablando de comparar el performance de estos modelos, por ejemplo, estas métricas como precisión, la sensibilidad y la especificidad vienen del cálculo de la matriz de confusión, que es un método bastante general y convencional para poder evaluar el desempeño de los clasificadores, sobre todo y está definido, de hecho, para un enfoque binario, en donde consideras la clase positiva y la clase negativa. Y también dibujamos las curvas ROG. Esta curva me permite establecer la relación entre la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos. Entonces es mejor o es deseable que el clasificador o esta curva esté más cerca de la esquina superior izquierda, porque eso significa que nuestra nuestra tasa de verdaderos positivos es muy buena y también obtenemos una tasa de detección de falsos positivos baja. Aparte de eso, también es importante, bueno, simplemente porque después vamos a comparar también en términos de esto el área bajo la curva, que justamente es una métrica para poder determinar o discriminar qué clasificador presenta mejor desempeño. Entonces, en este caso, el ganador fue la máquina de vectores de soporte. Bien, la siguiente aplicación en la que hemos estado trabajando fuertemente es el diagnóstico de enfermedades del oído medio y externo. Pero antes de pasar a explicarles qué es lo que motivó este trabajo, debo mencionar un dato que es súper relevante y en realidad es un poco transversal a todas las áreas médicas. Y es que de acuerdo a la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, todos los pacientes sufrirán al menos de un error diagnóstico a lo largo de su vida y a veces esto tiene consecuencias devastadoras. Esto significa que un error diagnóstico, en realidad, esto quiere decir que el error diagnóstico perjudica la implementación adecuada de los tratamientos y a la vez esto resulta en que los costos de salud incrementan.
Entonces, justamente un error en el diagnóstico resulta en complicaciones físicas, psicológicas y financieras graves. Bien, para particularizar un poco en el área de otorrinolaringología, se estima que el error diagnóstico de un especialista otorrino es alrededor del 30%. Y este error incrementa el 50% cuando el diagnóstico lo hace un médico general, por ejemplo. Y esto es bastante crítico porque, claro, se estima que la mayor cantidad de enfermedades relacionadas a la otorrinolaringología se producen en la infancia. Entonces, generalmente las personas no acuden a un especialista otorrino, sino van a un pediatra, por ejemplo. Pero se estima, y de hecho el pediatra está dentro de este número del 50%. Es decir, que el 50% de las veces el pediatra puede cometer errores. Entonces es bastante crítico. Bien, considerándole a Chile como un caso de estudio, veamos cuáles son los números de Chile. Se estima que en el área de otorrinolaringología existe un déficit del 40% de especialistas. Ya, primero. Segundo, anualmente se realizan 128,000 interconsultas. Una interconsulta es cuando el paciente el diagnóstico no pudo ser determinado a nivel primario, sino que necesita pasar a un nivel más especializado, el nivel secundario, donde es un médico especialista, o incluso cirugía, que es nivel terciario, y así. Entonces, anualmente se realizan 128,000 interconsultas y se estima que alrededor del 25% de estas interconsultas se pudieron haber resuelto en la atención primaria si es que el médico tratante tenía o disponía de una herramienta diagnóstica adecuada. Entonces, además, este problema de tener interconsultas, esta cantidad de interconsultas anuales, genera que tengamos una lista de espera muy larga. Se estima que es de alrededor de 150,000 personas que están actualmente en la lista de espera. Y este número incrementa anualmente en 10,000 personas. Entonces, haciendo un análisis, y ahí pongo las referencias, alrededor del 42% de estas personas que están en la lista de espera tienen que esperar más de un año para poder atenderse en la medicina, en el área especializada. Bajo todas estas premisas podemos observar que es muy importante y necesario, de hecho, poder introducir herramientas de diagnóstico que le ayuden al médico a mitigar todos estos problemas que se encuentran. Primero, el error diagnóstico. Al poder tener una segunda opinión, mejorar esta tasa de errores en el diagnóstico que se produce. Además, tratar de paliar un poco los problemas de las listas de espera. Al reducir el número de interconsultas anuales, proveyendo al médico general, por ejemplo, de una herramienta diagnóstica que le ayude a solventar las enfermedades que deban ser solventadas a nivel primario. Bien, en este sentido hemos propuesto, como ya les mencioné anteriormente, dos esquemas. El primer esquema utiliza técnicas de Machine Learning convencionales. Nuevamente, implementamos estos clasificadores bien conocidos, la máquina de vectores de soporte, los cabecinos más cercanos y árboles de decisión. Nuevamente, en esta etapa es importante el diseño de los extractores de características para poder llegar a obtener el performance deseado. En esta aplicación implementamos, mejor dicho, implementamos y comparamos para ver cuál es el mejor método que se ajusta a nuestros datos. En este caso utilizamos banco de filtros, vectores de color coherentes y la transformada discreta de coseno. Bien, en esta propuesta lo que hicimos fue el diagnóstico para 4 diferentes enfermedades. La selección de estas enfermedades estuvo de la mano del apoyo del equipo de investigación médico que nos colabora, que son nuestros partners, y como ya lo mencionó el profesor Fernando,
son de la del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y obviamente de la Universidad de Chile. Entonces, bajo el apoyo de ellos, pudimos determinar que 4 de las enfermedades o de las patologías de oído externo y medio más comunes corresponden a el tapón de cerumen, miringoesclerosis y la otitis media crónica. Y entonces también incluir los casos de oídos normales para la discriminación en este primer sistema. Bien, entonces aquí es algo importante que debo mencionar, es que en particular para esta área no existen bases de datos disponibles o que sean públicas para poder desarrollar este tipo de herramientas que utilizan aprendizaje de máquinas. Entonces, este fue uno de los grandes desafíos que se nos presentó y por lo tanto tuvimos que implementar un protocolo de adquisición y creación de la base de datos para poder generar este sistema. En este sentido, lo que hicimos es nuevamente basados y apoyados en nuestros partners de la parte médica, se desarrolló un protocolo para la adquisición de la base de datos de oído. Entonces, claro, todo estuvo bajo el estricto estudio que viene de comité de ética y ellos nos aprueban el procedimiento. El paciente firma justamente un consentimiento informado en donde se le detalla que todos los pasos a seguir del proyecto y después de firmar y aceptar este consentimiento informado pasa a ser examinado por un médico especialista. En este procedimiento, el médico realiza la examinación física utilizando un otoscopio digital del oído izquierdo y del oído derecho. Esa grabación, ese video es almacenado en una computadora y también en este paso el médico especialista registra el diagnóstico asociado a esta examinación y ese registro queda guardado conjuntamente con el video. Bien, una vez que obtuvimos la base de datos de esta manera, nosotros lo que hicimos fue, para este primer enfoque, trabajar con imágenes fijas del tímpano o del conducto auditivo. Entonces, nos dimos cuenta de que efectivamente al momento de realizar la grabación, por ejemplo, el médico realiza cambios bruscos o mueve, gira el otoscopio para poder visualizar todo el tímpano. Y en ese movimiento se producen cuadros de video no deseados porque son demasiado borrosos. Entonces, por eso proponemos una primera etapa en donde se detecte justamente todos esos frames que están borrosos y se descarten porque en realidad no nos aportan con información al esquema. Finalmente estoy aquí mostrando una tabla en donde estoy resumiendo el total de imágenes que se utilizaron por categoría. Fueron 220 imágenes. De estos, 144 por cada clase, ¿no? 144 se utilizaron para el entrenamiento, 36 para la validación y además seleccionamos 40 imágenes que no estaban correlacionadas con el conjunto de entrenamiento ni tampoco el conjunto de validación para hacer un conjunto de pruebas de clasificación, un conjunto de testing que se llama, que no está correlacionado con ninguno de los otros dos conjuntos, es decir, que el sistema nunca los vio antes para poder producir las métricas finales. Bien, el extractor de características, solamente quiero mostrarles rápidamente qué fue lo que hice. En este caso se implementaron varios métodos, aquí estoy mostrando dos, el banco de filtros y la transformada discreta de coseno. El banco de filtros es bien conocido en realidad este método, está aquí la referencia, fue publicada en el 2011 si no me equivoco, y lo que hace es convolucionar las imágenes de una misma clase, pero diferentes muestras, convolucionarlas con un banco de filtros MR8 en este caso. Este banco de filtros contiene filtros gaussianos, laplacianos, contiene filtros que pueden determinar bordes en diferentes orientaciones, verticales, horizontales, 45 grados, en fin, es un conjunto de 64 filtros que me permiten obtener 64 respuestas. Entonces, lo que se hace es aplicar un algoritmo de agrupamiento, en este caso el más insignia de los grupos de los algoritmos para
para clustering es K-means. Entonces se agrupan las respuestas de estos filtros y se genera, y bueno, se generan los diferentes centroides para cada clúster y se genera un diccionario. Aquí, bueno, ellos lo denominan como diccionario de textones. Pero no es otra cosa más que el registro de los centroides que se produjeron aquí al momento de agrupar las respuestas de los filtros. Eso es el diccionario de textones. Son los centroides resultados de este agrupamiento. Una vez generado este diccionario, esta lista de centroides, pasamos a analizar la imagen que ya va a servir para el entrenamiento, o va a servir para la validación o para la prueba. Entonces, se convoluciona la imagen por este banco de filtros, se obtiene su respuesta de filtros y mediante la medición, puede ser aquí, por ejemplo, en este caso estoy utilizando la distancia chi cuadrado para determinar la distancia entre las respuestas de este filtro y los centroides que guardé aquí en este diccionario de textones. Y los grafico o los pongo en un mapa de textones. Entonces, después lo que se hace es calcular el histograma de frecuencia de estos textones y vienen a ser justamente, estos histogramas vienen a corresponder o vienen a ser el vector de características que pasará a la etapa de clasificación. Entonces aquí es importante determinar que la dimensionalidad del vector de características está directamente relacionado con el número de clústeres que yo estoy fijando acá en K-means. Entonces, para este caso, después de hacer un conjunto de pruebas, se determinó que el número de clústeres a utilizar es 40, ¿ya? Entonces, a medida que utilicemos mayor cantidad de clústeres, entonces la dimensionalidad de nuestro vector de características también crece. Entonces, ahí hay que considerar realizar una serie de pruebas para poder determinar el valor de K. Bien, entonces esto es en cuanto a la implementación del banco de filtros. Pero también se probaron otros métodos, como por ejemplo la transformada discreta de coseno. La transformada discreta de coseno es súper utilizado en la comprensión del algoritmo JPG. Lo utiliza mucho y en realidad esta transformada, la DST, es muy parecida a la transformada discreta de Fourier, con la única diferencia es que Fourier utiliza números complejos, ve a la señal como la descomposición de una serie de senos y cosenos. Y la transformada discreta de coseno utiliza solamente la parte real, es decir, solamente los cosenos. Entonces, bajo esta situación, lo que se hace es que al aplicar la transformación a una imagen, se obtienen 64 canales. Ya cada canal, por ejemplo, el primer canal representa las componentes en DC de la imagen. Y a medida que avanzamos hacia la esquina inferior derecha, entonces obtenemos canales que representan las altas frecuencias de la imagen. Y aquí es súper importante porque no todos los 64 canales van a ser útiles dependiendo de la aplicación, claro está. Por ejemplo, en nuestro caso, es bien probable que estos canales de acá, que representan las altas frecuencias, estén o contengan información de ruido, porque el ruido está en las altas frecuencias. Y no es de nuestro interés analizar el ruido, así que de paso no podemos utilizar los 64 canales. Así que primero hacemos un descarte de las componentes de C, que tampoco son de nuestro interés, y las componentes de alta frecuencia que pudieran contener ruido. Bien, entonces en un trabajo anterior, lo que proponen es utilizar los canales que están remarcados en plomo. Pero nosotros haciendo un análisis probabilístico, porque esta distribución se puede aproximar a una distribución de Laplace, determinamos que no necesitamos utilizar todos esos canales, sino únicamente los 8 que están remarcados en azul. Entonces, hacemos un procedimiento general. Ahora, ya no convolucionamos la imagen con este banco de filtros, sino que obtenemos estos canales de la transformada discreta de coseno. Y estas respuestas pasan a procesarse de la misma forma. Se aplica un algoritmo de clustering, se crea un diccionario de textones y se guarda ese diccionario. Después, la imagen que se va a procesar se compara respecto a ese diccionario, se genera el mapa de textones y finalmente se calcula el histograma y se encuentra el vector de características.
Bien, ¿cuáles fueron los resultados de la clasificación? En este caso estoy presentando esta tabla en donde tenemos los 3 algoritmos que se implementaron respecto a cada uno con la implementación del método de extracción de características, banco de filtros, vectores coherentes de color y la transformada discreta de coseno para cada uno de los clasificadores. Y como podemos observar en términos de precisión, sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo, el SVM, utilizando como extractor de características el banco de filtros, es el que mejor resultados nos dio o arrojó. También graficamos aquí las curvas ROC para poder comparar el desempeño y podemos observar, por ejemplo, el área bajo la curva o el score AUC, en donde se observa claramente, por ejemplo, que el SVM en realidad funciona súper bien con cualquiera de los 3 métodos de extracción de características, pero obviamente funciona mejor cuando utilizamos banco de filtros. Y aquí también se puede observar otra cosa, por ejemplo, este algoritmo de los K vecinos más cercanos también le sigue muy de cerca en cuanto al desempeño a la máquina de vectores de soporte. Bien, pero estos resultados de aquí se obtuvieron en el conjunto de validación que pudieran o no estar correlacionados con el conjunto de entrenamiento. Entonces, después de estas pruebas de clasificación, se proponen evaluar nuestro sistema, ahora sí, en conjunto, utilizando un extractor de características que tiene de por medio este método de banco de filtros y como clasificador la máquina de vectores de soporte y probar y mostrar el performance de este sistema utilizando el conjunto de testing. Este conjunto de testing está descorrelacionado al conjunto de entrenamiento y del conjunto de validación. Y en ese sentido se muestra que el sistema efectivamente, y era de esperarse, que la precisión y en realidad todas las métricas disminuyeran un poco, pero aún así nuestro sistema es lo suficientemente robusto como para poder alcanzar una precisión del 94%, una sensibilidad del 88%, una especificidad del 95% y este valor predictivo positivo del 87% aproximadamente. Entonces, comparado al estado del arte, no les puse aquí el grafiquito, pero comparado a los métodos anteriores que se han propuesto en el estado del arte, en realidad nuestro método funciona mejor. Y también el sistema era capaz, una vez que se haya determinado o que se haya realizado la clasificación, el sistema es capaz de poder detectar o de poder segmentar las áreas que pudieran estar bajo sospecha médica, por ejemplo. Si es que la clasificación resultó que el oído era normal, no pasa nada. Pero si resultó que la clase asignada correspondía a la miringoesclerosis o al tapón de cerumen o a la otitis media crónica, entonces el sistema trataba de segmentar las áreas que pudieran coincidir con el daño en la membrana timpánica. Por ejemplo, para la miringoesclerosis, es bien común que la enfermedad de la miringoesclerosis esté caracterizada porque aparece una pequeña área blanquecina sobre la membrana timpánica. Entonces, eso da indicios de que este oído tiene o sufre de miringoesclerosis. Claro que toda esta información nos la dio o fue provista por nuestro partner médico, los médicos especialistas en el área, que bueno, ellos aportaron con información para el desarrollo de este sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso, se segmentan las partes blanquecinas. Acá del tapón de cerumen es bien notorio que existe cera cubriendo total o parcialmente el conducto auditivo. Y en el caso de la otitis media crónica existe la perforación de la membrana timpánica. Entonces eso es lo que se segmenta. Bien, la tercera aplicación que esta este está por ser enviado, en realidad el trabajo está listo, está por enviarse, utiliza un esquema más complejo. Primero, en el anterior estábamos trabajando con 4 enfermedades. En esta nueva propuesta expandimos el número de diagnósticos que vamos a trabajar a 9. Aquí se incluyen justamente enfermedades frecuentes y otras no tan frecuentes, pero que son de interés para un médico especialista.
Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora agregamos más diagnósticos. Además, otra cosa súper interesante es que no es tan real hacer o proponer un esquema de asistencia para el diagnóstico que utilice solamente imágenes fijas, porque en realidad el médico otorrino realiza la exploración física de la membrana timpánica y lo hace desde diferentes ángulos, adquiriendo un montón de información que debe ser utilizada para proponer un diagnóstico completo. Entonces, ahora lo que hacemos es no procesar imágenes fijas, únicas, sino procesar una secuencia de imágenes, que al final es un video, una secuencia de imágenes, ¿ya? Pero claro, la complejidad aumenta y ya no lo podemos abordar con métodos convencionales o con clasificadores convencionales como la máquina de vectores de soporte, SVM, sino que es importante introducir justamente modelos que me permitan trabajar con esta gran cantidad de datos, que son justamente el aprendizaje profundo y en realidad a través de proponer un sistema híbrido que utiliza redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes. Entonces, tenemos una primera etapa de selección de frames. En realidad, en esta etapa se descartan los frames más que seleccionarse, porque lo que se hace, y como ya les he mencionado, al momento de adquirir el video de la otoscopía, existen frames que están muy desenfocados y que no aportan con información al modelo, así que se descartan esos frames. Además, considerando que ahora se trabaja con una secuencia o con un video, existe que pasa que el médico empieza la grabación antes de introducir el otoscopio digital en el canal auditivo y después ver la membrana timpánica. Y una vez que termina, retira el otoscopio digital de la membrana timpánica y ahí aplasta o deja de grabar. Entonces existen frames al inicio y al final que no son relevantes para este estudio y que deben ser descartados porque, claro, lo único que están haciendo es aumentarnos procesamiento y en realidad eso se transforma que no es tan eficiente. Entonces, claro, proponemos este primer esquema para descartar todas aquellas imágenes que estén borrosas y también aquellas que no correspondan o que no estén mostrando la membrana timpánica o el canal auditivo. Una vez que hemos seleccionado esta secuencia de frames que están enfocados y que son pertinentes para el análisis o para el diagnóstico de la membrana timpánica, pasamos a extraer características utilizando redes neuronales convolucionales. Esas características se extraen frame a frame y después se forma una secuencia de datos espaciales, es decir, yo apilo esos vectores de características de cada uno de los frames para pasarlos a través de una red neuronal recurrente. Y aquí es importante mencionar que si bien es cierto, las redes neuronales recurrentes son han sido muy utilizadas para lo que es el procesamiento de secuencias de datos temporales, actualmente también están siendo utilizadas para procesar secuencias de datos espaciales, es decir, para procesar o para poder reconocer patrones en videos, reconocimiento de acciones también. Y entonces, basado en esta premisa, lo que se propone es implementar una red LSTM, que es una derivación o una versión mejorada de las redes neuronales recurrentes, para poder analizar justamente las secuencias de datos espaciales de este video. A la final lo que se propone es agregar una capa totalmente conectada que justamente toma todos los valores de los estados de la salida de cada unidad de la LSTM y después una capa softmax que es la que se encarga de hacer la clasificación. En realidad acá lo que tenemos es como todos los estados que vienen de la LSTM y la softmax se encarga de asignar un puntaje considerando todos los estados para determinar a qué clase corresponde. Entonces, al final, justo en esta etapa de aquí es donde se realiza la clasificación. Y como les mencioné, en este caso estamos trabajando para el diagnóstico de 9 enfermedades. Bien, así brevemente nada más comentarles un poco del algoritmo de la selección de frames o en realidad en lo que es eliminar aquellos frames que están borrosos o aquellos frames que no son relevantes. Bien,
Para ello nosotros utilizamos esta premisa que es en realidad muy simple, pero a la vez muy, muy útil. Porque, ¿en qué se diferencia un frame borroso de uno enfocado? En realidad, desde el punto de vista de frecuencia o desde el punto de vista en lo que analiza los algoritmos o la máquina o el modelo, es que los frames que están desenfocados no contienen componentes de alta frecuencia que sí tiene un frame que se encuentra enfocado. Entonces, considerando eso, lo que se propone es calcular el espectro o la magnitud del espectro de la transformada rápida de Fourier de la imagen. Y considerando si ese espectro supera cierto threshold, entonces se considera enfocada, caso contrario, se descarta. Entonces, en realidad, este threshold es un parámetro de diseño que igual necesitamos hacer muchas pruebas porque, claro, este threshold de acá cambia conforme la clase. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, las 9 clases o ejemplos de imágenes de las 9 clases con las que estamos trabajando. Y este valor de aquí va a ir cambiando dependiendo de la clase. Entonces, este es un parámetro de diseño que debe ser adecuadamente seleccionado. Bien, entonces una vez que hagamos este procesamiento, al analizar la magnitud del espectro de la FFT de cada una de las imágenes, obtenemos una estructura con M imágenes sin blur, o sea, enfocadas. La siguiente parte es poder detectar qué frames de todos esos que ahora tengo corresponden a la membrana timpánica. O están mostrando efectivamente la membrana timpánica o el canal auditivo. Y en ese sentido lo que se hizo fue encontrar una imagen de referencia. ¿A qué me refiero? Ya les mencioné que efectivamente los frames que se debieran descartar debido al procedimiento en la adquisición de datos son los del inicio y los del final. Por lo tanto, se encuentra la imagen central de la secuencia de imágenes y se establece como la imagen de referencia. Se calcula el histograma de esta imagen de referencia y se lo tiene como histograma de referencia para hacer comparaciones. ¿A qué me refiero? A que una vez que he calculado la imagen de referencia y su respectivo histograma, voy a calcular el histograma de cada una de las imágenes en esa secuencia. Calculo el histograma y encuentro la entropía relativa entre el histograma de referencia y el histograma de la imagen en ese momento. Esta entropía relativa o Kullback-Leibler Divergence Score es un puntaje que se le asigna a las PDFs de dos variables aleatorias. En este caso nosotros consideramos que el histograma en realidad es una distribución numérica, así que puede utilizarse. Y verifica qué tan similares son las dos PDFs de ambas variables aleatorias. Entonces, si el score es igual a 0, eso significa que la PDF de ambas variables son muy similares en casi todos los puntos. Y nuevamente, en base a ese score que se obtiene, y dependiendo si supera o no un cierto threshold, que también es un parámetro de diseño, se agrega esa imagen al conjunto o a nuestra estructura de imágenes que son seleccionadas. Es decir, estas n imágenes no están enfocadas y muestran únicamente la membrana timpánica o el canal auditivo, dejando detrás todos los frames o los cuadros de video que no son necesarios o relevantes. Bien, entonces acá solamente quiero hablar sobre qué es lo que hace la red neuronal convolucional. Estoy mostrando la arquitectura de AlexNet. AlexNet es una red que fue propuesta en el 2012 y está entrenada en esta gran base de datos ImageNet, que tiene más de 100 millones de imágenes naturales y para la clasificación de 1000 categorías. Bueno, estoy presentando en realidad aquí porque la propuesta contempla el uso de la transferencia de aprendizaje o transfer learning, que en realidad nos saca de algunos apuros. ¿Por qué? Primero, para entrenar una red neuronal convolucional desde cero, necesitamos una cantidad suficiente de datos por clase. Existen algunas referencias de artículos que nos indican que al menos necesitamos 1000 muestras por clase para entrenar una red neuronal convolucional desde cero. Además, existen otras cosas que es importante mencionar. O sea, al momento de diseñar la red neuronal,
muchos autores indican que en realidad es un arte, porque claro, como ya les voy a explicar a continuación, la selección del número de capas, la selección del tamaño de los filtros y todo eso deben, en realidad toman mucho tiempo y son costosos computacionalmente y tal vez no dan resultados, los resultados esperados. Entonces existen algunos artículos que mencionan que es mucho más, que es mejor poder utilizar redes neuronales convolucionales preentrenadas, tomar los pesos de esas redes de la arquitectura preentrenada y utilizarla para problemas, si no son iguales, al menos similares o relacionados. Y en ese sentido es que utilizamos el transfer learning para poder utilizarlo en nuestra aplicación, porque si bien es cierto, por ejemplo, en este caso AlexNet fue entrenada en esta gran base de datos ImageNet, que a la final hacían tareas de clasificación, nosotros también estamos intentando hacer una tarea de clasificación, que no son los mismos problemas, no son los mismos datos, pero están relacionados. Entonces, por eso utilizamos transferencia de aprendizaje. Bien, entonces, existen dos tipos de transferencia de aprendizaje. La primera es que utilizamos los pesos de la arquitectura hasta cierto punto y reentrenamos solamente un número limitado de las últimas capas. Por ejemplo, en el caso particular de AlexNet, lo que se hace es reentrenar estas 3 últimas capas, ¿ya? Y la softmax también. Entonces se dejan sin entrenar los pesos de estas de acá y se reentrenan las 3 últimas capas porque claro, nosotros no tendríamos, en nuestro caso no tendríamos 1000 categorías, solamente tendríamos 9. Entonces en la transferencia de aprendizaje se reentrenan estas 3 capas. También existe otro método de transferencia de aprendizaje en donde se descartan estas 3 capas de acá y se toma directamente de esta capa de agrupamiento final, se toma se recupera el vector de características hasta ese punto y luego se pasa, por ejemplo, a otro tipo de clasificadores donde, por ejemplo, en este caso podríamos utilizar una máquina de vectores de soporte porque ya tenemos un vector de características. En este caso, por ejemplo, sería de 9616. Entonces, esta es otra opción de hacer transfer learning y es justamente la que nosotros estamos utilizando. Lo que se hace es propagar la imagen hasta la última capa de agrupamiento y de ahí recuperar el vector de características que después pasará a la red neuronal recurrente, ¿ya? Y simplemente por comentarles que existen varias arquitecturas que son públicas y que están preentrenadas justamente en este gran conjunto de ImageNet. También hay el otro, el COCO. Pero en realidad esta es la básica y la más simple para poder mostrar, porque también existe Inception, ResNet, que utilizan variaciones y claro, depende de la profundidad de la red, el número de parámetros que se entrenan, todo eso ayuda y depende también de la aplicación que queremos desarrollar. Bien, entonces lo que se hizo es recuperar de esta capa, de la última capa de agrupación, el vector de características de la imagen. Y ese vector de características se agrupa con el resto de vectores de características de los n-frames y se pasan a través de una red neuronal recurrente. La red neuronal recurrente, como ya les había mencionado, es un tipo de arquitectura de aprendizaje, una red profunda que está más orientada a trabajar con secuencias de datos temporales. Sin embargo, últimamente se ha utilizado también para trabajar con secuencias de datos espaciales. Lo que hace la red neuronal recurrente es que genera un estado, en realidad tiene gates de entrada y gates de salida. Y lo que hace es que genera un estado considerando el valor de entrada en ese momento y el estado inmediato anterior. Entonces, este es uno de los beneficios que presentan las redes neuronales recurrentes, que para producir un estado considera la información en ese instante de tiempo y también considera la información en el estado anterior. El problema con este tipo de redes neuronales es que puede suceder para secuencias de datos largos
que justamente un estado ya muy a futuro, necesite información de los estados iniciales. Y como no tiene memoria, entonces esta información se perdió hace mucho tiempo y no puede ser utilizado para producir el estado en ese instante de tiempo. Entonces, esta es una de las grandes limitaciones que tienen las redes neuronales estándar, recurrentes, estándar. Y de ahí nace justamente esta versión mejorada de la red neuronal recurrente, porque incorpora justamente un bus de memoria. Entonces, en este caso, las redes de memoria a largo y corto plazo, las LSTM, son un tipo de versión de redes neuronales recurrentes que incluyen un bus de memoria en donde ahora sí puedo almacenar toda la información que vaya a requerir en su momento desde estados anteriores, muy atrás. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo gates de entrada, tengo gates de salida y también las puertas de olvido, bueno, gates de olvido, en donde a través de funciones sigmoidales y tangentes hiperbólicas va determinando qué información voy a almacenar en este bus de memoria de acá y qué información me va a servir para producir el estado en ese instante de tiempo, considerando tanto la entrada actual, el estado inmediato anterior y el bus de memoria. Entonces, en este caso, estos x de t-1, x de t, x de t+1, para esta implementación vienen a representar los vectores de características del frame 1, del frame 2, hasta el frame n. Y entonces, en esta arquitectura, los estados consideran tanto la información que existe en ese frame, como la información pasada, o como la información del frame anterior. Entonces, esto nos permite poder encontrar un diagnóstico completo, que no considera únicamente una imagen fija o la información de una imagen en ese instante de tiempo, sino que considera el registro de los frames anteriores o la información de los frames anteriores. Bien, brevemente estos son los resultados que hemos obtenido. Aquí es importante ver que se hizo un análisis respecto a cuántos frames en realidad necesito introducir en esta secuencia de datos para poder obtener un performance del sistema adecuado. Y en este caso, por ejemplo, encontramos que con 100 el sistema presenta una precisión del 90%. Si se introducen 50, la cantidad de información ya no es suficiente. La red neuronal recurrente ya no es capaz de poder discriminar correctamente el diagnóstico de esa secuencia de imágenes. Mientras que si se incrementa, en realidad también baja el desempeño, porque, bueno, claro, lo que podemos hacer es que se sobreajuste la máquina y no funcione. Estos resultados se presentan en el conjunto de pruebas, que es totalmente descorrelacionado del conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. También graficamos las curvas ROC para cada una de las enfermedades y como podemos ver, en realidad presentan buenos resultados considerando que lo que se espera es tener una clasificación en donde la curva ROG esté más cerca de la esquina superior izquierda. Y también aquí estoy presentando algunos resultados respecto a solo utilizar la red neuronal, porque es posible proponer un sistema en donde no tengamos esta combinación de redes neuronales recurrentes y redes neuronales convolucionales, sino simplemente un esquema de redes neuronales convolucionales, que de hecho son los que se han implementado en el estado del arte. Pero podemos ver que para diferentes frames, la precisión en realidad de estas redes neuronales convolucionales solas no es lo suficientemente adecuada como para presentar un diagnóstico que está alrededor del 65%. No, el error diagnóstico la precisión diagnóstica está alrededor del 65% y la precisión diagnóstica de un médico especialista es alrededor del 70%, entonces no está funcionando. Bien, para finalizar esta parte, solamente quiero comentarles, profesor Fernando ya lo hizo, ganamos una
el premio a Mejor Innovación o Desarrollo Tecnológico en el año 2019 que nos da la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica. Y también tenemos la aplicación o la solicitud de patente. Ya tenemos el número PCT asignado y estamos presentando la protección de propiedad intelectual a nivel internacional. Bien, y simplemente por comentarles, esto es súper rápido en realidad, uno de los últimos trabajos en colaboración que se realizó con los compañeros del grupo de investigación, en este caso se desarrolló un sistema de asistencia para la conducción y proponer un sistema autónomo de nivel 1. Para ello lo que se hizo fue monitorear los parámetros cognitivos del conductor y también verificar o poder detectar a través del uso de este esquema de la FASTER RCNN el estilo de conducción de la persona. En la primera parte lo que se hace es utilizar igual un conjunto de redes neuronales para detectar la somnolencia, el estado de somnolencia, y esto se hace a través de la detección de si el ojo, por ejemplo, de una persona que está conduciendo está abierto o se cierra, la frecuencia de parpadeo, y en base a todas estos parámetros se determina el nivel de somnolencia de la persona. También se introduce información acerca de la edad. La postura de la cabeza, por ejemplo, se detecta igual utilizando redes neuronales convolucionales para determinar, y esto está muy relacionado a si la persona está distrayéndose con el teléfono o tal vez con algún objeto en mano mientras conduce. También se ingresan los valores del nivel de estrés que tiene la persona, si es que está utilizando gafas o no, lentes, la calidad de sueño también, por ejemplo. Y en la parte del estilo de conducción, lo que se hizo fue un análisis de la escena, es decir, que se detectan las diferentes señales de tránsito que el conductor está viendo. Y se analiza qué comportamiento tuvo. Por ejemplo, y esto está preestablecido, ¿no es cierto? Cuando tenemos un semáforo en rojo, entonces debemos parar, esperar a que cambie a verde y poder continuar. Entonces, en base a este análisis de la detección de las señales de tránsito y considerando o analizando qué hizo el conductor al detectar esa señal de tránsito, por ejemplo, se detuvo, incrementó la velocidad, disminuyó la velocidad, en fin. Considerando ese análisis, se determina si el conductor cometió o no cometió una infracción de tránsito. Y toda esta información se va a un esquema FUSI para determinar, mejor dicho, para setear la velocidad máxima a la cual el conductor puede ir. Y en este sentido tengo aquí un video que les quisiera mostrar que justamente ilustra la implementación de este sistema. Está hecho en un simulador. En realidad utilizamos un simulador porque era muy complicado obtener los permisos para poder probar las condiciones más críticas, como por ejemplo saltarnos saltarnos un semáforo en rojo o no respetar la señal de cruce, peatones, o entonces, dado que era muy complicado replicar ese tipo de actividades peligrosas, en realidad lo hicimos en un simulador. Y estos son los resultados. Bien, en este caso, por ejemplo, va a cambiar la somnolencia de 0 a 100. En la parte de acá arriba están los valores de todos los parámetros cognitivos. Acá se está detectando, por ejemplo, si la persona está con somnolencia o no, considerando la abertura de sus ojos. En este caso ya le detectó que la somnolencia es del 100% y bueno, no sé si se avanzaron a ver que la velocidad máxima permitida disminuyó. Ya en este caso vamos a pasar de 1 a 2 infracciones. La velocidad está en 50%. Acá tenemos, por ejemplo, la detección de semáforo en rojo y como vemos, la persona no respetó el semáforo en rojo y el número de infracciones aumentó a 2 y la velocidad máxima disminuyó también. La velocidad máxima a la cual podría ir el conductor disminuyó. Y en el último cambiamos de 2 a 3 infracciones y vamos a ver, fíjense en la velocidad máxima que arroja el sistema en realidad.
Por ejemplo, en este caso volvió a irrespetar la señal de tránsito. Se contaron 3 infracciones y la máxima velocidad a la que puede ir el conductor es ahora de 17 metros por segundo. Millas. Bien, eso es todo. Tal vez tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buena tu presentación. Chicos, preguntas que puedan hacerle a Michelle. Nos quedan unos 5 minutos casi, un poco más. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Estamos aquí. Consultas que puedan tener. Como ven, es un tema del más misceláneo, del que trabajamos en el grupo, pero uno de los temas que me entusiasman más. Yo creo que excepto Nicolás, el resto se fue a almorzar, ¿eh? No te preocupes, Michelle, todas mis clases son así, todas. De posgrado es siempre el mismo silencio. Oh. Bueno, de no existir preguntas, yo quiero... Profe, Alfonso, sí. a mí me dio curiosidad, mencionó de una patente Sí. que tenían. Sí. O sea, si se puede saber. Sí, en realidad lo que estamos protegiendo es justamente el diseño de todos estos esquemas que les mostré, y lo que hacemos es justamente proponer la tecnología para el desarrollo de sistemas de asistencia en el diagnóstico de enfermedades de otorrinolaringología en general, no solamente los de oído. Entonces presentamos la solicitud para que se proteja la propiedad intelectual a nivel internacional, sea en Estados Unidos, diferentes partes del mundo. Sí, de hecho vamos por Europa y Estados Unidos en este caso. Uh-huh. Y después, ¿cuál es el panorama para que se implementen esos procedimientos en herramientas reales que se ocupan? Bueno, muy buena tu pregunta, Alfonso. En realidad creo que Michelle no les comentó, pero con Michelle y un estudiante de magíster mío estamos abriendo un spin-off bajo el alero de la C3G y de la Santa María, en donde vamos a empezar a comercializar esta tecnología. Porque lo que Michelle has mostrado acá es la parte científica, pero luego está la parte comercial, industrial de este trabajo que, como está todo dentro de este spin-off, no lo está mencionando ella. Pero ese es más o menos un poco el modus operandi del último año. Las ideas que tengan cabida en el mercado, y mis alumnos están dispuestos a abrir una empresa, nosotros los apoyamos y les ofrecemos, por supuesto, intento ofrecerles todo el framework que tengo en mis manos para que abramos la empresa. Y eso es en el caso de esta. De hecho, la empresa se llama... ¿cuál era el nombre, Michelle? Me olvidé. Simbiótica. Simbiótica. Y estábamos abriendo una también para la parte agrícola, pero por temas, por supuesto, del COVID, tuvimos que dejarlo en stand-by, porque abrir una empresa para la parte agrícola, justo ahora que estamos en cuarentena, no es la mejor estrategia de mercado. Cristóbal. Sí, yo tengo una duda sobre la última, como el control asistido de conducción. Sí. Tiene penalización de velocidad, pero Sí, no tiene sí. así como volver a poder andar normal. O sea, por ejemplo, me pasé a un rojo sin querer, o algo, quizá una infracción más leve, y me va a limitar a 40 metros por segundo, después puedo recuperar si la velocidad normal. Sí, bueno, en ese sentido, en realidad no está contemplado que el conductor pueda volver a tener la máxima velocidad permitida, y en realidad es pensado porque este sistema sirve para poder prevenir accidentes de tránsito, sobre todo para las personas que, qué sé yo, no hayan dormido bien o tengan un nivel de somnolencia muy alto, en donde no se va a presentar la oportunidad de que
el nivel de somnolencia mejore, por ejemplo, repentinamente. Entonces, pero en realidad es un muy buen comentario que lo podemos implementar a futuro, para que, claro, después de un tiempo, si es que durante un análisis, qué sé yo, de media hora o 20 minutos, no volvió a cometer una infracción de tránsito, la persona pueda recuperar la máxima velocidad permitida. Gracias. Súper. Un trabajo bien interesante, de hecho, que lo hicieron Michelle, Leonardo y Juan Pablo, que ahora ya se volvió a acuerdo. Sí, así es. Bueno, chicos, estaríamos con eso. El miércoles ya siguen otra vez conmigo. Ya le mandé los datos para la guía 3. Se los mandé hoy, son datos bien simples. Yo calculo que no les va a llevar más de un par de días de implementar todo y que quede todo funcionando. Y nos restaría luego tomar el certamen. Nicolás, ¿quería decir algo? Sí, profe, recordarle que si en algún momento podríamos tener Ahora, unos minutos para conversar. ¿Ok? ¿ahora te parece? Sí, puede ser. ¿Ya? Después de la clase, ahora mismo seguimos conversando. Vale, perfecto. Y eso, chicos, el miércoles parten conmigo. Michelle, yo quiero aprovechar y agradecerte. Ha sido una presentación impecable, muy bonita. Lo que has hablado va a quedar dentro del aula. Y felicitarte también por todo lo que vas logrando en este corto tiempo trabajando en el grupo. Ya, señores, nos estamos viendo el miércoles entonces. Le agradecemos a Michelle y seguimos una semana. Recuerden que nos quedan nada más que 2 semanas de clases. Eso, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Chao. No, profe. Gracias, Chicos, Michelle. chao. Gracias. Gracias. Chao. Nicolás, ¿conversamos un poco? Sí, profe, Esto no es sobre el ramo, ¿no? Para detener la grabación. no es sobre el ramo.